Esta mañana, conforme continuamos el estudio del libro de Hechos, continuamos viendo el capítulo 7, en el cual es Esteban, que fue el primer mártir, y está presentando su defensa entre lo concejal. Y como usted recuerda de estudios previos, la razón por la cual Esteban está en esta posición de tener que defenderse en medio del concejal es porque algunos hombres frustrados de fracasar, con éxito, tener un debate con Esteban acerca de Jesús, falsamente y maliciosamente lo acusaron de blasfemar en contra de la ley de Moisés. Y lo que esto quiere decir de que cuando usted rompía o estaba blasfemando acerca de esto, acerca de la ley de Moisés y de Dios, para que usted sepa, este era el templo, era el corazón del judaísmo. Y así cuando a él físicamente lo arrastraron con el concejal para que enfrentara los cargos que habían inventado, le preguntamos, vemos que en el versículo 1 que les dicen a ellos, dice, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntan, ¿es verdad lo que están diciendo estos hombres que tú has blasfemado contra la ley de Moisés? Como yo le dije la semana pasada, de acuerdo a la ley de Moisés, blasfemar en contra de Dios y en contra de la ley de Moisés podía ser castigado con la propia muerte. Así que Esteban está realmente aquí peleando por su vida. Y él sabe que él tiene que elegir sus palabras con cuidado y con sabiduría, y así lo hace. Y del modo en que Esteban presenta esta defensa es totalmente única. Cuando Esteban presenta su defensa, y el sermón que vamos a leer no es como ningún sermón que hemos visto antes. Y es ciertamente diferente del modo de que Pedro había presentado cualquier sermón en el día del Pentecostés, pero es bastante diferente cómo se defendió Pedro cuando él estuvo enfrente del concejal. Y vemos estas diferencias en tres modos muy diferentes. El primero fue que en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan estaban siendo juzgados por haber curado a nombre en el nombre de Jesús, la gente del concejal les dijeron, ¿pero el poder de quién tú has hecho esto? Y Pedro contestó esta pregunta directamente como se pudo haber hecho. Deja saber, él dijo en el versículo 4:10, déjale saber a todos los hombres y a toda la gente de Israel que por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien tú crucificaste, que Dios levantó de entre los muertos, este hombre está aquí contigo en buena salud. Ven, esto no puede ser más directo. ¿En nombre de quién tú curaste a este hombre? Y él dice, es por el nombre de Jesús el Nazareno. Pero Esteban, en su defensa, él no contesta a las acusaciones de blasfemia directamente. Él no hace ninguna aclaración del decir, no, yo nunca dije nada que blasfemara en contra de la ley de Moisés, de la ley de Dios o del mismo templo. Yo categóricamente niego estos cargos. Esto es lo que él dijo en las palabras, que él no dijo, mis palabras fueron manipuladas y están inventados y usadas en contra de mí. No, para nada, él no hace eso. En segundo, a diferencia de Pedro y lo que dijo en el día de Pentecostés, él empezó a hablar de muchos versículos del Antiguo Testamento y cómo se estaban aplicando y cómo se aplicaban esos versículos a Jesús. Fue lo que hizo Pedro. Pero Esteban, él no hace eso. Mientras él estaba lleno y hablando de de eventos del Antiguo Testamento, él no explica la Escritura. Lo que él hace, él habla de unas partes de la Escritura, pero él presenta el material más como una lección en historia bíblica que en una exposición de Escritura. La tercera diferencia entre la defensa pública de Pedro y la de Esteban es de que Pedro habló mucho más de Jesús siendo el Mesías y enfatizó su resurrección de los muertos, pero Esteban no hace eso, ni siquiera menciona a Jesús por nombre. Él dice en el versículo 52, el justo, y él no dice nada acerca de la resurrección de Cristo. Así como ve aquí usted, hay unas diferencias muy claras entre cómo Pedro se defendió
en público y cómo fue que Esteban se defendió a sí mismo. Pero sin importar de las diferencias entre estos dos hombres, ambos lograron el propósito que tenían que lograr por medio del Espíritu Santo, que les dijo que los llevó al resultado que ellos tenían. Ambos eran unos buenos testigos de Jesucristo, y Esteban nos dice lo siguiente, que en vez de directamente defenderse en contra de estos cargos, él les voltea la moneda al concejal, enseñándoles a ellos de su propia historia, que es consistentemente como ellos, como sus ancestros que eran rebeldes, como ellos eran culpables de negar a tanto a Dios y a la gente que mandó Dios a liberar a la gente judía, culminando que esta negar y rechazar al mismo Mesías, Jesús, el justo. Mire usted a dónde los está llevando en el versículo 51 a 53. Esto es por medio del diseño, cómo Él los está llevando para que ellos entiendan acerca. Ustedes, hombres que son incircuncisados corazones y oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y ustedes siguen haciendo lo que sus padres hicieron. ¿A cuál de los profetas tus padres no persiguieron? Ellos mataron a todos que previamente anunciaron a la llegada del hombre justo. Ustedes traicionaron y asesinaron a toda esa gente. Ustedes recibieron la ley a los ángeles, pero no la mantuvieron. Ellos no están, Él no es el que está blasfemando, ellos son. Cuando usted les dice, cuando tiene un corazón incircuncisado, Él le quiere decir que usted es un pagano de corazón. Siempre resistiendo al Espíritu Santo, siempre tratando de matar a profetas y el anuncio del Mesías que venía. E incluso lo asesinaron y desobedecieron a la ley de Moisés. Ustedes son los que están causando la blasfemia, no yo. Ahora, en vez de que Esteban no esté explicando los versículos del Antiguo Testamento como Pedro, ni está mencionando directamente el nombre de Jesús como el Mesías, lo que él sí hace es que él hace la misma acusación en contra de los líderes religiosos que Pedro hizo, que ellos son culpables de rechazar y asesinar al Mesías de Dios. Y al decir esto, Esteban fue asesinado a pedradas, haciéndolo así en el primero de una larga línea de hombres martirizados en la iglesia. Pero en adición, después de pronunciar estas aclaraciones en frente del concejal, Esteban nos dice por qué él no es culpable de los cargos que le están acusando. Pero él lo hace en un modo muy único. Usando el Antiguo Testamento, Esteban, él empieza a enseñar acerca ciertos eventos de tres hombres conocidos judíos, Abraham, José y Moisés. Y su prioridad para hacer esto, de hablar de ellos, es para ilustrar cómo Dios trabajó en las vidas de ellos, de estos tres hombres, y que el Señor no está confinado a lo que Él puede hacer en Jerusalén. Usted ve, Esteban fue acusado de hablar en contra del templo, y mientras nosotros no realmente entendamos por qué esto era tan importante, porque no éramos israelitas y no conocemos lo que era estar en ese tiempo, pero el templo era algo muy, muy importante para la gente judía de ese tiempo, porque ellos consideraban que el lugar era el único lugar en la tierra donde Dios podría venir y estar presente. Y aparentemente, cuando él está hablando, Esteban habló acerca de la verdad del templo, en la que dice que la presencia de Dios no estaba limitada dentro de ese templo. Y por todo lo que nosotros sabemos es de que posiblemente él repitió las palabras de Jesús de Mateo 24:2 con respecto a cómo vendría la destrucción del templo un día, cuando Jesús dijo, ni una de estas piedras estará de pie cuando todo esto se derrumbe. Y eso fue considerado una blasfemia, porque el templo es el mismo corazón del judaísmo. Y este es el centro de la vida judía, de la comunidad judía, de una identidad judía, de las alabanzas judías. El templo era el alma de la vida de los judíos, lo era todo para la gente judía. Así que cuando usted decía algo negativo acerca del templo, era considerado una blasfemia. Ahora, al tratar de defenderse, primero que nada, Esteban habla del problema del templo, diciéndoles que
el templo no estaba limitado y que no era el único lugar donde Dios podría estar o bendecía a su gente. Y al hacer esto, Él les demuestra qué tan activo es Dios en las vidas de estos tres hombres, Abraham, José y Moisés. Y cuando Él está hablando que mientras estos hombres estaban fuera de la tierra de Israel y previamente a la existencia del templo de Jerusalén, y una vez ilustrando esta verdad de las vidas de estos tres hombres, Esteban, como le dije la semana pasada, Esteban cierra estas palabras con algo que directamente les dice que Dios no solamente está confinado a casas. En el versículo 48-50 dice: yo le diré que no solamente el grande habita en casas hechas por humanos. Como dijeron los profetas, el paraíso es mi trono y la tierra es donde descansan mis pies. Y ahí es donde está la casa que construyen ustedes para mí, dice el Señor. No será a mí donde yo reposo. No fui yo el que lo creó todo. Y en adición de hacer esta defensa de no estar hablando en contra del templo, Esteban también, mire que también usa la vida de dos hombres, que fue José y Moisés, para asegurarse que ellos vieran que en la historia y cómo los judíos históricamente trataron a esos hombres que habían sido mandados por el Señor para liberarlos, y que entendieran la consistencia de negar a la gente que el Señor mandaba a liberarlos. Esto se lo hicieron a José, lo mismo le hicieron a Moisés y se lo hicieron una vez más con el mismo Jesús. Ahora, hasta este momento, Esteban está siendo acusado de estar hablando en contra de la ley de Moisés, de la gente judía, y su misma historia los condena acerca de rebelarse en contra de Moisés. Y esos mismos en contra de Moisés, que fue el que mandó el Señor a liberarlos. Ahora, la semana pasada nosotros pasamos tiempo estudiando los primeros 8 versículos del capítulo 7, en el cual Esteban habla de la realidad y cómo Dios se muestra y se revela en Abraham. Y todo esto pasó mientras él vivía en una tierra de Mesopotamia, muchísimo antes de que él existiera mismo Israel. Y ahora hoy continuamos con las palabras de Esteban y continuamos en el versículo 9, en el que él nos viene a decir de otro gran hombre que fue José, diciendo: en envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero ahora con estas palabras fue como Esteban nos presenta a un nuevo punto en su defensa, en el cual nos está diciendo que en la historia temprana de Israel hubo un incidente en el cual la gente judía negó al que había mandado el Señor a rescatarlos. Y él nos dice que en ese tiempo los patriarcas, queriendo decir que fueron los hijos de Jacob y los hermanos de José, ellos son los padres fundadores de la nación, que en ese tiempo, de acuerdo y dada su envidia contra José, decidieron venderlo como un esclavo, y que como resultado él fue traído a la tierra de Egipto. Ahora, el evento del que nos está hablando viene del libro de Génesis, donde nosotros vimos cómo Jacob y sus 12 hijos, uno de los cuales era José, y cómo José era odiado por sus hermanos, y había 2 razones por las que lo odiaban. Y aquí vamos a ver las razones por las que sus hermanos lo odiaban. Uno era porque era el hijo favorito de Jacob. ¿Y porque él era favorito? Porque era el primer hijo nacido de la esposa que él amaba, Rachel. A diferencia de su otra esposa, Lía, a quien él no amaba. Leemos en Génesis 37:3. Ahora Israel, que era Jacob. Ahora Israel, que hizo Jacobo, amaba a José más que todos sus hijos, porque era el hijo de su edad madura, al cual Rachel le dio nacimiento. Y fue por lo que le hizo una túnica muy brillante, porque como lo amaba de un modo especial y lo odiaban sus hermanos tanto,
La segunda razón por la que odiaban a José es porque él les dijo acerca de un par de sueños en el cual él les dijo que él tenía poder sobre ellos y ellos estaban de rodillas alabándolo a él en el capítulo 37:5. Esto dijo: entonces José tuvo un sueño y él le dijo a sus hermanos que lo odiaron todavía más. Él les dijo a ellos: escuchen con atención este sueño que tuve, porque ustedes estaban ahí en los campos y entonces ustedes eran como unas hierbas y estaban ahí, se levantaron, me rodearon y me alabaron. Y entonces sus hermanos dijeron: ¿tú realmente vas a reinar sobre nosotros? ¿Tú crees que vas a tener poder sobre nosotros? Por lo cual lo odiaron más por sus sueños y por sus palabras. Así que él le dijeron: oh, pero esperen, yo tuve otro sueño también. Yo vi que las estrellas y la misma luna me estaba alabando. Y ellos, con respecto a su padre y a sus hermanos, lo regañaron y le dijeron: ¿de qué hablas de estos sueños que tú has tenido? ¿Tú crees que tu madre y tus hermanos van a venir aquí a reposarse en la tierra a alabarte? Sus hermanos estaban muy envidiosos de él y lo odiaron tanto. Sus hermanos lo odiaban tanto y tenían tanta envidia de él que los llevó hasta que un día lo tiraran a una posada, a un hueco, a un hoyo en la tierra, y lo vendieron como un esclavo a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Ahora, hay diferentes cosas que uno puede decir acerca de la terrible actitud y de la conducta de la familia de José. Una de ellas era como el pecado de su padre de hacerlo un favorito en contra de sus otros hermanos. La segunda fue que él fue vendido como un esclavo, pero Esteban no menciona ni una de estas cosas, aunque ambas son cosas horribles. Lo que él sí menciona, estos asuntos, el propósito que quiere usar Esteban y mencionar es 3 diferentes circunstancias para que usted pueda entender las razones por las cuales él está mencionando esto. Lo va a entender más adelante, por lo cual quería usar esto para defenderse en el concejal. Primero que nada, nótese cómo él habla de la envidia de los hermanos de José, en el cual dice: los patriarcas se pusieron celosos de José. Y ahora, ¿por qué él está diciendo esto? ¿Por qué él está hablando de la envidia de José y es relevante para Esteban y su defensa? Porque él está defendiendo su vida, porque es relevante esta historia de envidia y que tiene que ver con este juicio que él está enfrentando. Bueno, la razón por la que él habla de la envidia que motivó a los hermanos de José a que lo odiaran y lo rechazaran, es que es precisamente la misma razón por la cual el concejal lo habían arrestado a Jesús y se lo habían dado a Pilato para que lo crucificara. Y nosotros vimos en Marcos 15:10, porque él estaba al tanto de que los altos sacerdotes le habían dado al Jesús por su envidia. Los judíos, eran gente envidiosa de Jesús, y porque él era tan popular con la gente, que ellos lo vieron como una amenaza para su poder y la influencia sobre los otros. Es lo que vemos en Juan 11:47 y 48. Así dice: así que los altos sacerdotes y los fariseos vinieron al concejal y estaban diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este hombre que hace muchas señales? Si nosotros continuamos dejándolo que haga lo que quiera, muchos hombres van a creer en él, y los romanos van a venir y van a quitarnos nuestro lugar en esta nación. Y si él fuera el Mesías, vamos a tener que alabarlo. O sea que ellos tienen una pelea política, y es de lo que están ellos tratando. Y si esto continuara, los mismos romanos podían quitarles el poder a ellos, y ahí sería el fin de su nación. Y la conclusión de este problema, de que ellos decidieron que tenían que eliminar a Jesús, que era una amenaza para las posiciones de autoridad. Y por eso en el versículo 53 vemos cómo dice: por lo cual planearon matarlo. Escuche, hay que entender que la razón por la que Jesús fue asesinado fue estrictamente porque los líderes judíos no era que estuvieran en desacuerdo siempre con él, pero era por su identidad, porque en gran parte de ellos tenían que, como era un hecho tanto político,
es de que la razón por la que Esteban habla de José y de sus hermanos es porque él quiere que entienda el concejal y que conecten los puntos en los cuales se dan cuenta de que ellos están rechazando a Jesús. Es la misma actitud que tuvieron ellos, como la envidia que tuvieron sus hermanos contra José. Y usted ve, mientras Esteban era el que estaba en juicio, él quiere asegurarse que tanto ellos como sus ancestros, su envidia ha sido tan grande que los han llevado a un odio y a negar al Señor y a Jesús, al bueno. El segundo asunto que Esteban viene aquí y les presenta a ellos es el hecho de estar vendido como un esclavo, que fue lo que llevó a José a Egipto. Y ahora, escuche con mucha atención. Esto es algo muy significante porque recuerde que Esteban está tratando de hacer este punto en el que dice que Dios no está limitado a estar confinado dentro de un templo, pero Él es activo en la vida de su gente, donde quiera que estén ellos. Y en este caso lo puede ver en la misma vida de José, incluso cuando él fue llevado a Egipto. Y ahora, así que puede ser el nombre, que este es el lugar de donde está hablando de la promesa de Abraham. Si usted regresa en el versículo 6 y 7, mire la conexión. Pero Dios habló en esto, que los descendientes serían gente que eran extranjeros de la tierra y que ellos serían esclavos, serían maltratados por 400 años. Y cualquier nación en la que ellos estuvieran amarrados, él mismo juzgaría. Pero después de eso, él vendría y los servirían. Y está hablando de Egipto en esta ocasión. Ahora, Esteban estaba aclarando cómo Abraham y sus descendientes acabaron en Egipto. Y todo empezó con José siendo llevado ahí como un esclavo. Ahora, escuche con atención. Lo que afirma es de que Esteban, el punto principal de hablar de José y su movimiento a Egipto, como nos dicen los versículos, para que nosotros entendamos que la traducción correcta es de que en los 7 versículos en los cuales Esteban nos habla de José, él menciona a la nación de Egipto 6 veces por su nombre. Y esto lo hace intencionalmente porque él no quiere que el concejal no ponga atención a la importancia de saber que incluso en Egipto, un lugar donde la gente había sido maltratada por muchos años, Dios estaba activo y estaba trabajando en las vidas de su gente ahí mismo. Y esa es la tercera cosa que Esteban viene cuando habla acerca de José. Note lo que él dijo en el versículo 9, es algo muy profundo. Le dijo, y aún que Dios estaba con él, el mismo Dios que estaba con Abraham, revelándole a sí mismo en Mesopotamia, dice Esteban, ahora mismo es el mismo Dios que está con José en Egipto. Y cuando él está hablando de que está con José, Esteban nos explica lo que quiere decir en el siguiente versículo y lo que quiere decir. Él nos dice cómo Dios se procuró a José y lo cuidó toda su vida mientras él estuvo en la tierra de Egipto. En Hechos 7:10 dice, y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, reino de Egipto, y lo nombró gobernador del país y del palacio real. Ahora, una vez más, Esteban no entra en un detalle específico de la vida de José en Egipto, porque este no es su propósito. Él simplemente quiere que la gente entienda que Dios estaba con él, y asimismo él lo rescató de todas sus aflicciones. Y las aflicciones que nosotras sabemos, que hemos leído en el libro de Génesis, se refieren hasta una de esas fue la tentación de resistir a la esposa de su amo y sus invitaciones de ser íntimo con ella. Y cuando él sigue negándose a ella miente y clama que él trató de violarla, y lo cual lo lleva a la siguiente aflicción, que fue que lo metieran a la prisión por algo que él no cometió.
Y lo que lo lleva a la tercera aflicción, que mientras estaba ahí, uno de los siervos del faraón le olvida mencionar su nombre al faraón como se lo había prometido. Así que Esteban también dice como Dios demostró que él estaba con José y cuando él estaba en Egipto, no solamente al rescatándolo a él de sus aflicciones, pero también dándole el favor, la sabiduría bajo la mirada del faraón para que así lo hiciera el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y eso se está refiriendo en un tiempo en el que Dios le dio a José la habilidad de interpretar los sueños del faraón y cómo explicó de la prosperidad que vendría y después caerían por una gran hambruna. Y así como el Señor le explica que José tenía la sabiduría de darle consejos al faraón de cómo tenía que prepararse para esa situación. El faraón estaba tan impresionado con los consejos de José que lo hizo el primer ministro de la tierra. Ahora, hay muchas lecciones que podemos aprender acerca de la vida de José. Una de ellas es la soberanía del Señor, de cómo lo trajo a él a una posición de prominencia. Podemos hablar acerca del amor de José hacia el Señor al resistir a la esposa de su amo. También podemos hablar de la paciencia y de la sumisión al aceptar a Dios y la voluntad de Él en su vida, en la cual después de enfrentar tantas injusticias, Él no se amargó. Pero una y otra vez nosotros podemos hablar de muchas de las lecciones que Él tuvo que enfrentar en su vida. Pero una vez más, Esteban no hace eso. Y para seguir en este texto, ¿cuál es el propósito? Él no menciona ninguno de estos asuntos específicos. En lugar, él los lleva a indicarle que incluso en la tierra de Egipto, ahí estaba Dios. Él estaba activo y trabajando en la vida de José. Él no está limitado a un lugar como el templo donde él puede habitar. Pero escuchen, no solamente era José con quien estaba Dios, pero él estuvo con la familia de José, la nación entera de Israel, en la cual Esteban nos dice en los siguientes versículos 11 y 12. Y dice, hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó ya a nuestros antepasados en una primera visita. Y tal como lo había predecido José, hubo una gran hambruna que afectó a todo el mundo, así que incluso afectó la tierra de Canaán, donde Jacob y sus otros hijos estaban viviendo. Y como resultado de esta terrible hambruna, los hijos de Israel se les estaba acabando la comida, por lo cual Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar comida, porque él oyó que ahí había granos y comida. Así que sus hijos viajaron a Egipto y esta fue la primera visita a esa tierra. Y en el siguiente versículo nos habla de su siguiente visita a Egipto. Este es el versículo 13. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José. Ahora, Esteban, una vez más, se deja a un lado todos los detalles de la primera visita, pero Génesis nos dice que cuando José inicialmente vio a sus hermanos en Egipto, él vino hacia ellos. Cuando ellos vinieron a él buscando comida, ellos no se dieron cuenta que era él. Ellos no lo reconocieron. Y la razón, bueno, ¿y por qué? La razón por la que ellos no lo reconocieron es porque él no se parecía como el muchacho de 17 años que vendieron como esclavo. Eran 20 años habían pasado y él lucía más como una persona de Egipto, lo que era diferente a un hombre hebreo. Él estaba afeitado, él estaría vestido como una persona de Egipto y habló por medio de un intérprete para que ellos no supieran que él podía hablar el lenguaje hebreo. Pero después de que él los acusó a sus hermanos, dos de ellos, de que eran espías, los mandó de regreso a Canaán, diciéndoles que el modo de que ellos van a saber que no son espías es si ellos regresan a Egipto la segunda vez con su último hermano Benjamín, el cual se quedó atrás con su padre Jacob en Canaán. Y esto es exactamente lo que ellos hacen. Ellos regresan a Egipto y esta ocasión traen a su hermano más joven, Benjamín. Y durante esta segunda visita,
Esteban nos dice que José eventualmente le reveló a sus hermanos quién era él. Y cuando el faraón se dio cuenta de dónde venía José y de su familia, él los invitó a todos a que se mudaran hacia la tierra de Egipto. Y esto es lo que pasó conforme vemos en el capítulo 14. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Ahora José manda llamar a su padre invitándolo a él y a todos sus familiares con sus hijos. Venían todos, hijos, esposas, los nietos, a que se movieran de Canaán a Egipto. Y fue lo que ellos hicieron. Toda la nación, todos los 75 de ellos se vinieron a Egipto. Y así es como la gente de Israel vino a vivir y a habitar en la tierra de Egipto. Y ellos se quedarían ahí por los siguientes 400 años hasta que Dios decidió liberarlos en el libro de Éxodos. Y mientras estaban ahí en Egipto, Dios estaba con ellos, cuidándolos y procurándolos. Y así como Jacob y sus hijos estaban, con respecto a ellos, ellos nunca regresaron a Canaán. Hasta que ellos murieron, sus cuerpos fueron regresados, como nos dice Esteban en el versículo 15 y 16. Y bajó entonces Jacob a Egipto, y ahí murieron él y nuestros antepasados, y sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Ahora, antes de que nosotros continuemos en el siguiente versículo, yo quiero explicarle cómo este versículo nos aplica. Yo quiero que ponga atención al versículo 16, como presenta un pequeño problema. Realmente son dos pequeños problemas. El primer problema es de que el versículo 16 parece que está diciendo que Jacob y sus hijos fueron enterrados en la tierra de Canaán, en un lugar que se llama Siquén. Pero de acuerdo a Génesis 50:13, Jacob fue enterrado en una cueva en un lugar que se llama Macpelá, no Siquén. Estos son dos lugares diferentes. No es el mismo lugar con dos diferentes nombres. ¿Cómo reconcilia esta contradicción? Bueno, la solución es de que el versículo 15 habla de la muerte de Jacob y de sus hijos en Egipto. El versículo 16 no dice que Jacob fue enterrado en Siquén, solamente dice que ellos fueron removidos a Siquén. Aparentemente, cuando ellos están hablando de ellos, se refiere a los 12 hijos de Jacob y no Jacob mismo. Y esto tiene sentido perfecto porque de acuerdo al libro de Josué 24:32, José fue enterrado en Siquén, y ahora Esteban nos dice que todos los hijos de Jacob fueron enterrados ahí también. Pero no quiere decir que Jacob fue enterrado también en ese lugar de Siquén, porque él fue enterrado en Macpelá, como nos dice el libro de Génesis. Ahora, el segundo problema que encontramos en el versículo 16 es que Esteban dice que la tumba de Jacob, de los hijos de Jacob que fueron enterrados en Siquén, fue comprado por el mismo Abraham, por los hijos de Hamor en Siquén. Una vez más le quiero decir, de acuerdo a Josué 24:32, fue Jacob el que compró esta tierra para sus hijos y no Abraham. Ahora, esos que tienen un punto de vista bajo de la escritura y que creen que no es exacta, precisa, ellos asumen que Esteban cometió un error al decir que Abraham compró la tierra en lugar de Jacob. Pero escuche con atención, Esteban está diciendo como un hombre judío, él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo las siguientes palabras. Pero nosotros sabemos que Esteban es un hombre inteligente, que un hombre educado. Él conoce muy bien el Antiguo Testamento, él lo ha leído, Josué 24:32, él sabe que el Jacob fue el que compró la tierra. Y ahora, ¿por qué dice él que fue Abraham el que compró la tierra cuando él habló en este respecto? Bueno, hay dos posibilidades aquí para explicar esto. El primero es de que Jacob compró la tierra en nombre de su padre Abraham, que en este momento él seguiría con vida en el tiempo que Jacob compró esa tierra. Es posible que en ese tiempo, en el nombre de Abraham se compró la tierra, y también es posible
que aunque la escritura específicamente no nos dice esto, puede decir que Abraham compró esta tierra, pero como no vivió ahí, entonces se le pasa a la gente, a sus ancestros, que sería Jacob. Ahora, en cualquier modo, como yo le he dicho, la escritura nunca se equivoca, no importa de lo que estemos hablando o cuál explicación nos parece mejor. La escritura nunca tiene error porque está escrita por el Señor, inspirada por el Señor. Y yo le quiero decir de esto para que usted entienda que la palabra del Señor es confiable y usted puede ver que aunque parece ser que hay una contradicción o un error, usted instintivamente puede confiar en el Señor y creer en su palabra. Y usted no puede estar pensando y oyendo lo que dicen los escépticos. Ahora, estas son las palabras de Esteban para hacia los concejales con respecto a Josué. Y aunque yo le quiero decir que mientras yo estaba preparando este mensaje y conforme estoy dando este mensaje, yo puedo entender que esto parece que es una clase de historia. Esteban no estaba recitando la historia de lo que pasó por el punto de historia. Él estaba haciendo un punto muy importante acerca de Dios, un punto que profundamente nos afecta en nuestra relación con el Señor, con Dios hoy. Su punto es de que Dios está presente, activo y envuelto tanto en la vida de José como en la gente que vivía en Israel. Él estaba activo cuando él usó la envidia de los hermanos de Josué para que los se fuera a Egipto. Él estaba activo cuando él usó todas las aflicciones de José en su vida para moverlo a una posición de primer ministro en Egipto para que pudiera proveer comida a toda la gente durante el tiempo de hambre. Usted ve, tanto como lo vemos en Abraham, lo que Esteban nos está diciendo en frente del concejal es de que Dios está envuelto y prominente en la vida de José y de su familia, incluso cuando no había templo, incluso cuando ellos no vivían en Egipto. Y ahora, ¿cómo puede ser que él está hablando en contra del templo diciendo cuando él dice que Dios no está confinado a un edificio? Ahora escuche bien porque esto es tan relevante y práctico para nosotros. Es porque incluso aunque no hay templo que existió en los primeros 2000 años, es porque el principio que nos está diciendo Esteban es de que Dios está siempre con su gente todo el tiempo. Está con nosotros en los buenos tiempos, en los malos tiempos, y está con nosotros en cualquier lugar que estemos. Jesús nos ha prometido de que Él siempre va a estar con nosotros. Y Él nos dice que Él siempre va a estar con nosotros hasta el final del tiempo. Él nunca nos va a abandonar y Él siempre va a cumplir lo que Él promete. Lo que Él nos dice acerca de Dios es no que simplemente Él está en todos lugares, no, y es algo importante como que Él está presente en cualquier lugar. Pero también nos dice que Él es personal y está interesado en todos los aspectos de nuestras vidas. Y asimismo nosotros tenemos la habilidad de tener una relación íntima y cercana con Él, sin importar de dónde estamos, sin importar de nuestras circunstancias. En su libro Comunidad Verdadera, el autor Jerry Bridges nos explica cómo una noche, muchos años atrás en su vida cristiana, fue transportada por Cristo su Salvador a tener una relación personal con Jesucristo. Y esto escribió, un poquito largo, pero lo va a apreciar. Dijo, era en el otoño de 1951, yo era un oficial de la Marina y estaba en los Estados Unidos había una guerra en Corea del Norte. Muchas de las gentes en las reservas que habían servido las fuerzas durante la Segunda Guerra Mundial habían sido llamados a ser activos. Y para mi conocimiento, yo era el único cristiano que estaba en ese barco y en medio de 300 hombres, yo era realmente el único hombre cristiano. Yo descubrí que yo no tenía el espíritu fuerte dentro de mí para estar en esa atmósfera tan difícil. Pero cuando yo estaba ahí, yo me di cuenta que al otro compañero de ahí que había regresado a los Estados Unidos, me invitó a que llevara con él a un estudio bíblico. Esa tarde comenzó lo que sería una vida que cambiaría el resto de mi vida. Era bastante obvio de que los hombres que estaban ahí atendiendo el estudio bíblico tenían experiencia.
Muchos de nosotros estábamos en las reservas, muchos de ellos empezaron a hablar del ministerio de los navegantes. Y aunque podíamos ver cómo sus vidas habían sido interrumpidas por este evento, pero ellos se sentían victoriosos en cualquier circunstancia. Y conocer a Cristo y hacerlo conocer entre los otros, ese era de lo que ellos hablaban. Yo quiero conocer a Cristo, como Filipenses 3:10. Esos eran los versículos que ellos usaban. Ellos usaban, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador, y eso lo usaban de un modo muy íntimo. Ellos compartían con Él todos los días, tenían un tiempo de meditación y oración, continuamente memorizaban la Escritura y compartían lo que el Señor había hecho por ellos. Y ellos decían, para mí Jesucristo era mi Salvador, pero no era en un modo muy personal. Así que vine a entender que si Él vino del cielo y murió por mis pecados, yo sabía que podía orar para Él y de vez en cuando lo hacía. Pero ciertamente no tenía yo un sentido de una relación personal con Él en las bases diarias. Yo sabía de que Cristo era mi Salvador, yo deseaba vivir para Él, pero yo no entendía nada de una relación diaria con Él que me pudiera sostener y que me alimentara. Estos hombres de la Segunda Guerra Mundial eran un poco más grandes que yo y tenían una relación personal con Cristo, y ellos querían pasar en cuanto más tiempo posible meditando y orando con el Señor. Y empecé a hacer yo lo mismo para empezar a tener una relación personal con Cristo. Y entre más yo lo hacía y entre más maduro yo fui, mejor me sentí de compartir con el Señor. Y ahora, ¿cuál es el secreto de tener este tipo de relación con Dios? Que puede ser un Dios personal, este Dios que está en todos lados. ¿Cómo se hizo Él tan personal? Más allá de conocer a Cristo como nuestro Salvador, es vivir con que estar siempre al tanto de que porque Dios está en todos los lugares, nosotros continuamente estamos en su presencia. Y porque Él está presente, usted vive y habla con Él como uno que está siempre con usted. Usted se relaciona con Él de un modo como si Él estuviera físicamente en su presencia. Usted puede visualizarlo y usted constantemente está hablando con Él y pensando su palabra. Usted ve, usted está constantemente pensando en su palabra, y esto es lo que nosotros tenemos que experimentar. Muchos de nosotros solo hablamos con Dios esporádicamente. Usualmente cuando nosotros tenemos algún problema o alguna necesidad, en realidad nosotros usamos solo lo que vemos del Señor, lo usamos para buscarlo cuando nosotros nos sentimos en problemas y tenemos una necesidad. Pero el Dios que se revela en nosotros y se le reveló a Abraham en Mesopotamia, el Dios que se le reveló a José en Egipto, es el mismo Dios que nos ha llamado para compartir con Él en nuestra salvación. Y así en nuestra experiencia diaria, al compartir con Él, no importa dónde viva, Él está ahí con usted. Él está aquí con nosotros esta mañana. Y lo que quiere decir es de que usted constantemente tiene que vivir en la presencia de Dios para hablar y compartir con Él constantemente. Usted ve, mientras está correcto que usted, y yo lo enseño, yo lo creo, y yo quiero que usted lo haga y lo practique. Es correcto que usted tenga un tiempo de meditación cada mañana, leer la palabra del Señor y orar. Yo le decía, como dijo, él dijo, y el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se levantaba en las mañanas y él oraba al Padre. Así que si el mismo Hijo de Dios hacía eso, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Nosotros tenemos que tener un tiempo cada mañana de leer la palabra, de orar. Pero no es correcto que nosotros nos paremos de nuestro tiempo y que continuemos en nuestro día y olvidemos lo que leímos del Señor y olvidemos a Dios, y que nosotros sigamos nuestra vida como si Él no existiera. Eso es lo que está mal. Ahora usted tiene que caminar y hablar y compartir con el Señor por cada instante de su día. David dijo en 25:5, enséñame en tu verdad, edúcame, y así tú eres el Señor de mi salvación, por ti yo esperaré todo el día. Escuche, unos cuantos minutos de compartir con el Señor no es suficiente, no es suficiente para el Dios de gloria. Él quiere que usted constantemente hable con Él, comparta con Él durante todo el día. Y ahora,
Él no quiere que usted pase por horas sin que ni siquiera hable con Él, que lo mencione. Cuando usted piensa, ¿cuándo fue la última vez que hablé con el Señor? Ahora, eso quiere decir que usted hace cosas como pedirle al Señor que le enseñe una estación, le muestre dónde estacionar el carro en el mall, o quiere decir que usted puede hablar con Él diciéndole, cuando alguien le habla a usted, usted le dice, Señor, dame sabiduría para contestar, que usted está siempre diciéndole al Señor que usted en cualquier lugar de su vida, siempre pidiéndole su asistencia. Eso quiere decir, y esta persona estaba hablando de la estación, alguien me dijo algo como una broma acerca del estacionamiento, pero no, si usted quiere hablar con el Señor y decirle, Señor, me encanta del modo que yo he escuchado de este hombre, cómo compartía cada mañana la vida en el Señor. Buenos días, Padre Santo. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Padre, vengo aquí, yo vengo a alabarte como el Creador. Jesús, te alabo como mi Salvador. Y Espíritu Santo, yo te alabo, te santifico. Santifica a la gente de Dios. Dale, Dios, ven aquí. Y Padre, yo vivo aquí para que pueda vivir este día en tu presencia. Y Dios, y Jesús, yo te pido que este día estés conmigo, que me ayudes a cargar mi cruz, y Espíritu Santo, ve conmigo para que vivas en mi corazón, para que me des corazón, paz, tranquilidad, control a mí mismo, para que yo pueda estar contigo y así puedas estar tú conmigo. Escuche, cuando usted vive así y usted habla con Dios así de este modo, usted puede contar con el hecho de que no importa lo que su día le traiga, no importa qué tan difícil puede ser su día, no importa dónde pueda encontrarse en el día, en el mundo, el Señor está con usted, porque el Señor no está confinado a un lugar o a una locación. Él siempre está con nosotros y Él está ahí con nosotros para estar ahí. Nos da gran ánimo el saber que el mismo Señor que trabajó en la vida de Abraham y de José, Él está trabajando en nuestras vidas. Y si usted es un creyente en Jesucristo, entonces deje que este pensamiento, esta verdad, le levante el espíritu y saber que Dios está constantemente trabajando en su vida, que Él puede lograr todo lo que usted necesita en su vida, incluso esos momentos difíciles de aflicción. Eso es ciertamente lo que hizo en la vida de José. José no estaba siempre al tanto de lo cómo el Señor iba a usar la aflicción para su plan. No sabemos que el Señor le reveló a él que todo tenía un propósito, pero José confiaba en el Señor, aun cuando estaba en prisión, aun cuando fue vendido como esclavo, como un hombre joven. Pero él confiaba en el Señor y él no se puso amargado o enojado. Y esto es exactamente lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que confiar que el Señor soberanamente va a traer eventos a su vida, incluso cuando son tiempos difíciles. Dios estaba con José por medio de cuando fue esclavo, cuando fue prisionero en Egipto, cuando él estuvo, y el mismo Dios está con usted aún en las circunstancias más difíciles. Así que asegúrese que usted confíe en Él, que usted comparte con Él, no esté contento de tener a Cristo como su Salvador. Solamente disfrútelo a Él como un amigo, como una compañía constante, como un amigo personal. Y ahora, y si Cristo no es su Salvador, no es su Señor, entonces venga a Él, confíe en Él para su salvación eterna. Él murió para los pecadores y Él lo pagó todo. Él vino para pagar para los pecadores, para que fueran perdonados por sus pecados y pudieran vivir en una relación constante con Él por siempre. Pero tiene que confiar en Jesús solamente. Venga aquí, experimente su amor. Experimente el amor y la grandeza de vivir en su presencia. Vamos a orar juntos. Si usted nunca ha confiado en Cristo, yo lo motivo a que usted confíe en Él, a que usted deje atrás su pecado. Si quiere usted hablar con alguien acerca de lo que es salvación, de su necesidad de salvación, yo le invito a que venga después del servicio. Algunos de nuestros ancianos van a estar aquí en la parte de enfrente. Usted puede
hablar con ellos, están disponibles. Pero si usted sí conoce al Señor, haga cambios en su vida, aprenda de estos pasajes de la Escritura, aprenda de lo que dijo Jerry Bridges, aplique grandes verdades a su vida, aprenda de diferente gente, cómo puede tener esta relación con el Señor, hablando con Él en la mañana, en la noche, a través del día. Usted puede comunicarse con Él. Piensa en su palabra, memorice su palabra, hable con Él, comparta con Él. No sea esporádico y lo trate ajeno. Padre, te queremos agradecer por este pasaje, Señor. Te quiero decir que esto parece ser que fue una clase de historia, pero no tu palabra y la historia de tu palabra, cómo nos inspira, como lo hizo con Esteban, para que nosotros danos el entendimiento para aplicar estas palabras, para tratarte más íntimamente, para que podamos mantenerte siempre en nuestra mente constante y que creemos en ti, aunque no te vemos, te sentimos y podemos nosotros soportar cualquier situación porque vemos y amamos a alguien que no es invisible, pero deja que tu realidad sea tan genuina y tan real para nosotros, así como cualquier otra persona que vemos. Te oramos, Señor, de que ayúdanos a ser disciplinados, a aprender a conversar contigo, a cambiar el modo en el que pensamos, para que nosotros siempre estemos conscientes de que estamos en tu presencia. Y yo te quiero pedir por los que nunca han confiado en ti como tu Salvador, que entiendan tu necesidad de ti, y que la gente que está aquí, que son religiosos y que se pueden identificar con la Ixal, pero realmente nunca han dado su vida al Señor, que genuinamente vengan y te conozcan a ti y que te conozcan como su Salvador. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.